pero teníamos ganas de mostrarles de la mejor manera posible lo que dejaron las elecciones en Cava y cómo se trabaja dentro de una de las consultoras más prestigiosas de la República Argentina. Elecciones que de alguna manera rompieron con las expectativas de muchos. Daban ganador a Santoro, que conforma un peronismo más urbano, como una de las maneras de llamarlo, y daban un poco más arriba a Larreta, a otros. Se consolidó una derrota estrepitosa del PRO de Mauricio Macri. Está con nosotros el titular de DC Consultoras, Aníbal Urios, que es uno de los hombres que, no quiero decir más le pegó porque parece una cuestión azarosa, sino que acertó. Aníbal, ¿cómo estás? Muchas Bienvenidos. gracias, ¿Qué tal? primero Buenas por noches. la mención y bueno, segundo por invitarme. Bueno, nosotros el lunes, en la selva informativa que ya había, nos encontramos con que vos decías, miren esto, es lo que mostrábamos en la previa, fíjense cuán recontracerca quedó de lo que se terminó dando. Ya te habíamos tenido en Séptimo Día, pero a la distancia. Sí, Claro. sí, desde La Plata. Ahora Así bueno, acá en Mendoza. Estuviste haciendo actividades y... Estuvimos haciendo una charla así sobre esto, un poco hablando también de la elección y hablando de lo que viene, ¿no? Porque esta elección dejó muchas cosas por venir. Por ejemplo, Y por ejemplo, fines de ciclo, que nosotros ya lo veníamos viendo, pero bueno, a veces hay hechos contundentes que te hacen ratificar lo que te dicen las encuestas. Nosotros desde la pandemia había dos personas que para la gente, para la sociedad argentina, había cumplido un ciclo, que era Cristina y Mauricio. Para que eso se consolide en la clase dirigente y política y termine de consolidarse en la sociedad, tiene que haber una elección. ¿No? Te ponen Claro. y te sacan con una elección. Bueno, el fin de ciclo de Mauricio fue este. fue este. ¿Es El de Cristina irremontable lo de Macri? Yo creo que sí. No sé si el PRO tiene todavía posibilidades de reconstruirse siempre y cuando Mauricio Macri entienda de que su ciclo ya se cumplió y deje de ser un tapón en el crecimiento de los referentes del PRO. Por eso, pero lo de Mauricio ya es irremontable. Totalmente, pero aparte porque el último tramo de la campaña fueron más papelones que aciertos. Claro. Fíjate que prácticamente parecía el candidato él y no Silvia. Claro. ¿Desdoblar la elección en Cava fue un desacierto también de Macri? Yo creo que sí, porque él no supo ver que esa elección se iba a nacionalizar por este motivo más que nada, porque era una discusión de discursos y de quién se iba a quedar con esto de que el que lidera soy yo y no vos. Uno, no sé si fue Timerman que dijo que fue como Néstor Kirchner con Dualde, ¿no? Claro, sí, varios le dijeron eso. Sí. Que Milei se lo quería comer al que lo puso ahí, aunque no es su mentor en términos ortodoxos, porque No, pero claro, no se fue quería, una gran ayuda. pero claro, Fue un socio claro. importante en su momento. No sé si en la elección, pero sí en la gobernabilidad de los primeros tiempos. Por supuesto. Y creo que también un poco en la campaña, ¿no? Si bien Patricia Burri había cortado, estaba la esencia del PRO dentro de la victoria. Ahora, Milei es un gran lector de los contextos, un gran lector del termómetro. Sabiendo eso, me parece que Macri lo subestimó. Si yo lo adelanto porque este es mi territorio y acá mando yo, y bueno, no supo leer que se le venían con todo. y en un lugar recontra libertarizable, como Claro. Cava, Sí, no estaba claro, no estábamos haciendo la Pero- matanza. Totalmente. ¿Cómo se explica esta compulsión, ¿no?, que sucedió antes entre Macri y Cristina? O sea, se trabajan para enterrar al adversario, pero lo suben al ring necesariamente para polarizar. O sea, siguen vivos por ese mismo contrapunto electoral. Bueno, se necesita, porque la sociedad argentina es así, pues totalmente polarizada. Fue peronismo, radicalismo, fue rojo, amarillo y hoy es violeta. Pasan también en los distritos, en los municipios. Porque eso es claro, porque la gente define lo que no quiere. Decimos, esto no lo quiero. Bueno, ¿quién le puede ganar a lo que no quiero? Cuando tengamos más cultura de votar, va a aparecer más opciones. Pero ahora es... Ahora, Aníbal, se dijo mucho de que esta elección se nacionalizó y claramente Sí. se mostró en las urnas. ¿Vos crees que las próximas elecciones, las de las provincias que vienen, se puede llegar a nacionalizar? Digo, la figura de Javier Milei, ¿va a tener tanta impronta en las próximas elecciones como la tuvo en Cava o no? Va a depender de él. Si él... de que toque puertas en Jujuy, en Catamarca. Y que vaya y entre en la campaña, y otra cosa es cuando él no aparece. En las elecciones del norte no estuvo. Claro. Por eso te preguntaba justamente. Si él juega... Digo, Mendoza tiene que decidir cómo va a jugar en las Si en próximas Mendoza, elecciones. yo te voy a hacer un juego, a ver. Si en Mendoza pone a alguien del gabinete y se le pasea por Mendoza, te la van a nacionalizar. Bueno, Sí. ahí hay un nombre. Pues no quiero decir mucho, pero ya todos más o menos entendieron a dónde voy. Sí, claro. No, sí, yo claro. no, perdón. Sí, Luis Pero Petri.
si juega alguien del gabinete y dice, bueno, vamos con Luis Petri, que es ministro de Defensa, y Milei viene a cada acto y camina como pasó con Adorni, y te la está nacionalizando. Ahora, si juega Luis Petri y no viene Milei, es otra cosa. Ajá. O otro candidato con otro nombre, La Libertad Avanza, es otra elección y ahí se puede hacer más local. Petri en Mendoza, perdóname, vos sos el especialista, pero nosotros vivimos acá. Petri en Mendoza no es lo mismo que cualquier candidato de Milei en sus provincias. Tiene una espalda por propia. eso, tiene una espalda propia, sería encima más, sumándole más peso específico. Quiero, porque me diste Mendoza, pero quiero cerrar un poquito el tema Cava. El otro día viste que los periodistas políticos nos gusta hablar raro, entonces leí en un artículo que alguien decía, fueron las primeras elecciones realmente con un candidato transferenciable de Milei, o sea, que al que le pudiera dar votos. Sí. Me gustó eso porque es cierto, Adorni es mucho más receptor de votos de Milei que cualquiera de los que haya puesto antes. Ni hablar en las elecciones del norte, que ni los conocemos, Claro. ni los que Claro, iban. por supuesto. Bueno, ¿va a tener otro como él? ¿Va a tenerlo incluso en provincia? ¿O Adorni es el macho de espada si ya lo jugó? No, Adorni yo creo que era, vamos, el truco era el 7 de espada. Tiene Ajá. todavía para jugar. Karina Ajá. Y Patricia. y Patricia. Yo creo que en provincia de Buenos Aires, si no tiene alguna de esos dos, no sé si se espera el peso específico transferible. Me parece, y tiene que ver con el contexto. Hoy provincia de Buenos Aires tiene un problema grave de inseguridad. Creo que Patricia claro. Burri es sinónimo de solución, por más que después no lo sea. Pero es para la gente de Buenos Aires, te dice, sí, la única que la puede resolver es Patricia Burri. Eso sería jugar el ancho de espada y el ancho de basto que te queda. Bueno, se dijo que en esta elección de Cava los porteños fueron a votar no solo la estabilización o la caída de la inflación, sino también la terminalidad de los piquetes. Claro, Entonces, sí. tiene esa lógica, digo. Tiene esa lógica. Y hay que sumarle también que el gobierno de Jorge Macri no era el mejor. Sobre la primera Claro. encuesta, casi el 65% te decía que estaba desilusionado. Claro. O sea, había un cambio de rumbo. Un PRO en decadencia, un PRO difícil de amalgamarse porque se le habían ido todos. Fíjate, Larreta estaba de un lado, Patricia Burri se fue, quedaba muy poco. Y jugar los dos Macri y con un lugar que no estaba haciendo de la mejor manera, era una mochila para Silvio Los Penatos. ¿Qué? No era fácil la elección. ¿Qué ves en Mendoza? Me diste ahora hace horas. Venimos hace poquito. La idea era traer algo. ¿Viste? Cuando quien viene abajo el brazo, porque te preguntan, che, ¿tenés número? Claro. Y sí. No, bueno, vamos a hacer algo. Muy light, porque fueron 7 preguntas nada más. Volviendo al juego de la ola violeta, dijimos, a ver, el gobernador no puede repetir. Claro. ¿Quién puede llegar a ser el próximo líder? Y hicimos una batería de 4 nombres, podríamos puesto un poco más, pero bueno, la idea era jugar a eso. Hay continuidad y por dónde pasa la continuidad. Y lógicamente, el efecto Adorni se lo está llevando Luis Petri. Hoy para la sociedad de Mendoza podría ser una buena continuidad de lo que sería Cambia Mendoza. Lo pusiste nada menos que a Petri, pero ¿quién le Y a pusiste Ebe- enfrente? A Ebe Casado, Ujú. Matías Estebanato, para también, ¿no? Sí. Poner a Peronista. Alguien de la peronista, oposición. Y a Ulpiano Suárez, ¿no? Que son, creo, hoy los 4 que más. No quiere decir que los otros no tengan chance ni oportunidades, pero parece Claro. que hoy está más en el escenario esas 4 personas. Pero Sacando a Anabel, el- porque Anabel ya es como. A nosotros nos pasa que hay muchos dirigentes que quieren repetir, pero ya la gente le dijo que no, es muy difícil que te vuelvan a decir que sí. Entonces. Pero en el reparto de la torta de lo que estabas midiendo es notorio la 60 y inclinación. pico, sí. Anabel, ya es muy difícil que le puedan decir que sí. Es como casi tajante lo tuyo Sí, contra la es- candidata. Las candidatas. No sé, No, me es pasa que me candidata. enoja. La La senadora No nacional. se enojan, pero con Victoria, yo de La Plata, Victoria de la Zapaz, se presentó Sí, claro. 4 veces y le dijeron las 4 veces que no. O sea, ¿por qué te van a decir que sí? Sí. Claro. ¿Sí? Si no, mañana sería el caño presidente. Estoy Está diciendo pensando 5 quién veces que se no. presentó varias veces y ganó después. Porque, por ejemplo, Iglesias se presentó, pero ganó la primera y las otras no. Sí. Claro. Omar de Marqui no Fíjate, ganó algunos como una algunos que te dicen que no y va intentando, Mm. ¿por qué crees que te pueden llegar a decir que sí en estas circunstancias? Salvo que el contexto te acompaña, Claro, salvo pero que- el contexto del peronismo no es el mejor. O sea, si no te reformulás, o sea, los espacios no se reformulan, después no esperen que no surjan los Milei. Hagamos una cosa. Son siempre los mismos. Pues nos queda escaso tiempo. Una pimponeada para cada uno. Dale. ¿Qué lee qué encuestas mira el gobierno? Si querés no le hagas publicidad a tus contrincantes. Pero ¿qué encuestas mira el gobierno? ¿Cuánta bola le da Milei a las encuestas? Danos eso como si estuvieras metido. Ustedes deben Sí. hablar más o menos de qué tanta bola nos da. ¿Qué mira? Sí, bueno, la nuestra la mira, porque de hecho la retuitea y la sube a sus perfiles.
Y yo un día pregunté por qué tanta interés en decir, yo no ¿Hablaste con él? Charlamos, sí, pero no sobre la encuesta, sino qué buen resultado, qué buen dato, algo simple. Y Ahora, en estas últimas. sí. Y por lo que yo entiendo, consume muchas encuestas porque es un gran conocedor del termómetro. No sé cuál, pero creo que Opinaya consulta. Pensando en estas próximas elecciones, y vos ya hiciste una apuesta con esta medición que hiciste de quién puede llegar a tener la continuidad del liderazgo de Cornejo, tal vez eso sea proyectándolo hacia una elección de gobernador. Sí. ¿Pensás que para Mendoza, para Cambia Mendoza, sería un acierto lograr un acuerdo con La Libertad Avanza aquí o no? Sí, en la encuesta de hecho le preguntamos que si podrían ir juntos o separados, y más del 60% dice que deberían ir juntos. Sí. Hay coincidencias, ¿no? Es un poco la junta de los similares. Habrá que ver el ego del gobernador si le permite juntarse y de qué manera, ¿no? Porque, a ver, no digo el gobernador de Neuquén, le pasa a todos. Hay un ego de los políticos que es notorio, porque está bien, están conduciendo y es lógico, y a veces cuando tienen que amalgamar empiezan esas rispideces, no, yo sé que gobierna el primero y se empiezan después a romper esas Para mí construcciones. está todo dado para que te doy los nacionales y vos no. Y dame la Eso me lo tiraron Sí. acá, porque yo también vengo a pescar información para tirar después Sí, encuestas, sí, ¿no? sí, Bueno, está eso me bien, tiraron está acá. Se llaman los insumos. Anotalo Sí. eso. Hablando de insumos, de un lado tenés todo el menú de ingredientes que podría tomar el sector de Cambia Mendoza y los libertarios. ¿Qué le dirías al peronismo local si le dieras 3 tips para imitar el fenómeno Santoro en Mendoza? Bueno, Santoro tuvo un gran error, que fue despegarse, eso fue un acierto, en cierta medida, despegarse del kirchnerismo y de Cristina. Sí. ¿Sí? Fíjate, la cámara del color verde y todo. El tema del error fue la frase, ponerle límites a Milei. Y hoy la gente no quiere poner límites a Milei. Claro. Ajá. Entonces, Tal cual. Es ahora. hay que, sí, es decir, es el peronismo que viene. Basta. La frase como síntoma de decencia. Claro, Sí. bien. Bueno, Buena respuesta, pero me gustó más la pregunta de Pablo. La pregunta me Hay que colocó. quedarse con ¿Qué hace el inquietud. peronismo con eso? Es muy interesante el fenómeno Santoro, entre otras cosas que nos hubiera encantado preguntarte, pero Bueno. quedará para otra oportunidad. Bueno, tengo Gracias, respuesta para eso. Muchas gracias. Muchas Seguramente que sí. Gracias, Aníbal Aníbal. Urios, el hombre de DC Consultora, es una de las que predijo, lo vamos a decir así, predijo la victoria de Adorni, el segundo puesto de Santoro y el tercero del PRO con los Penato en Cava.